Bueno, hoy, buen día. Hoy nos encontramos con la Miss Jackie. Muy buen día, Miss Jackie. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, todo muy bien, hijos. Muchas gracias. Me alegra escuchar eso. Bueno, estamos aquí para hacerle unas pequeñas preguntas sobre un tema que creo que a todos nos apasiona, que es la lectura. Y espero las pueda responder y pase un buen rato con nosotros. Claro. La primera pregunta sería, supongo que tiene una colección de libros. Si pudiese ser un autor de esa colección, ¿cuál sería? Ok. Yo creo que hay dos colecciones que me gustan mucho. Una de ellas, pues es, bueno, a mí me gusta mucho leer libros de misterio, es como mi principal hit. Entonces, la mayoría de mi gusto lector, pues va hacia ese ramo. Entonces, uno, pues yo creo que sería la colección de libros de Agatha Christie. Siempre me ha gustado mucho su manera de escribir, su manera de mantenerte, pues enlazado con la historia, ¿no? Que tú no te esperas al final lo que va a suceder y ya cuando ella tiene esa capacidad de contarte bajo su lógica todo el misterio, ¿no? Esa parte me impresiona mucho de ella, esa habilidad como de poder llevarte por el camino que ella quiere que vayas, ¿no? Para al final revelarte la verdad, ¿no? Esa parte me parece que es muy hábil de su escritura. Y pues también me gustan mucho los libros de J.K. Rowling. Primero pues con Harry Potter, que al final pues ahora sí que estuvo en su auge cuando yo estaba pues en mi edad lectora activa, ¿no? Y ahorita pues ella escribe bajo un seudónimo de Robert Galbraith y escribe de todas formas libros de misterio. Entonces de ella admiro mucho esta capacidad de pasar de un mundo totalmente de fantasía a pues ya un mundo más crudo, porque al final pues ya lo ubica en un Londres actual, ¿no? Y pues ya trata de pues sí, retrata toda esa crudeza de la humanidad respecto a esta también cuestión de asesinos, de detectives, etcétera. Entonces, que tenga esa habilidad de ir de un polo al otro también me parece que es una riqueza muy grande de ella como escritora. Sí, concuerdo totalmente con usted. Los cambios drásticos y los mundos que no conocemos siempre nos llaman la atención y nos mantienen enfocados en el libro. Sí, la siguiente pregunta es, cuando se encuentra mal y quiere reconfortarse en un libro, ¿cuál libro elige? Tengo dos libros que son así como mis favoritos. Uno que es más bien cuando me siento espiritualmente perdida, ¿no? Ese es más como en un sentido pues espiritual. Me lo regalaron hace mucho, se llama Dios viene en una Harley. Y entonces es la historia de una mujer que conoce a un hombre que maneja una Harley, ¿no? Y hasta el final de toda la historia se da cuenta que esa persona era Dios, ¿no? Entonces esa interacción como cercana con otro personaje que pues termina siendo Dios Padre, ¿no? Creo que espiritualmente es muy reconfortante. Y cuando es más en un estado emocional, anímico, me encanta leer Matilda, la he leído muchísimas veces. Creo que también la película es de mis favoritas por esa magia que te muestra el mundo infantil, ¿no? Que al final pues Matilda, entre que lo ve como niña y lo ve como adulto, ¿no? Creo que nos ayuda a volver a centrarnos en la magia cotidiana sin necesidad de pues solo estar en lo negativo, ¿no? Entonces esa parte también me reconforta mucho y me hace sentir mejor, ¿no? Volver a ponerlo todo en perspectiva y tratar de disfrutar las cosas como si uno fuera enano, ¿no? Esa parte me gusta mucho. Pues sí, la verdad la película de Matilda es bastante divertida, la he visto varias veces con mi familia y sí te hace sentir diferente. ¿Cuándo diría que empezó a leer? O sea, ¿cuál diría que fue el punto en el que dijo, me gusta leer y quiero seguir leyendo a partir de aquí hasta el resto de mi vida? Ok. Yo soy la más chica de 3 hermanos. Mi hermano mayor, que es una figura muy significativa para mí, me lleva 12 años. Entonces, él, desde que yo estaba muy chiquita, pues estuvo al pendiente, es el que jugaba conmigo, etcétera. Y desde siempre los 3 hemos sido muy ávidos de la lectura, a los 3 nos gusta mucho, y entonces él tenía como estas ganas de inculcarme, ¿no? Porque normalmente tenemos esa concepción de que, y es cierta, ¿no? Enseñarle a alguien a leer y enseñarle esa pasión por los libros te transporta totalmente a otro mundo y además te vuelve una persona
pues con más visión, con más cultura, ¿no? Entonces siempre está esa visión de leer muy positiva. Y entonces mi hermano pues quería como inculcarme ese gusto. Ellos desde que eran chiquitos, mis papás les consiguieron unos libros que se llama Mi primera biblioteca de Disney. Y entonces eran libros muy cortos, la mayoría pues tenían más animaciones que letras, pero recuerdo que él me ponía un libro a la semana y entonces me decía, ven, vamos a leer, y entonces primero me lo leía él y después él hacía que yo fuera leyéndolo, primero pues en voz alta, que es como aprendemos primero de niños, ¿no? Es más fácil aprender primero en voz alta. Y entonces, ya una vez que trataba medio de leerlo ahí, acomodando las palabras, él trataba de ayudarme para que yo pudiera leerlo de corrido, ¿no? Entonces iba leyendo y si me equivocaba me decía, pues vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Pero la forma en la que él lo hacía, pues no me hizo sentir en ningún momento así como de, ya odio la lectura, no quiero leer, ¿no? Sino que él lo pintaba tan bonito, ¿no? Como esta capacidad de, mira, pues es que ya después te puedes seguir con todos los libros que teníamos en la casa. Entonces, para mí, pues era padrísimo poder aprender a leer, pues en su compañía, ¿no? Y ya de ahí, pues siguieron viniendo más libros infantiles. Recuerdo muchísimo unos libros de Plaza Sésamo que me regalaron también, que eran mi máximo, porque además son de esos libros que traían como las descripciones de los objetos. Entonces, aunque tú ibas leyendo la historia, decía, por ejemplo, este es un tomate, esta es la televisión, Entonces, me encantaban, o sea, me llamaban muchísimo la atención. Y ya, pues de ahí la verdad es que la lectura siempre me ha parecido, pues, una actividad muy reconfortante. Entonces, a partir de ahí dije, ya quiero seguir haciendo esto por mucho tiempo. Sí, siempre que la familia está dispuesta a abrirte puertas de nuevos mundos es increíble y te ayuda muchísimo. Así es. La siguiente pregunta es, ¿qué libro le gustó tanto que lo quiso volver a leer? Ok. Tengo varios. La verdad es que como tal de biblioteca personal no tengo demasiados, ¿no? He de tener, bueno, o sea, sí pueden parecer demasiados, pero he de tener unos 30, 40 más o menos. Y la mayoría por lo menos los he leído 2 veces. Entonces, en general, son pues historias que me gustan mucho. Pero hay uno en especial que empecé a leer en la carrera y creo que era más por la cuestión pues psicológica que había detrás del libro. Es un libro que se llama Mis múltiples personalidades y es una biografía de un hombre que tenía 21 personalidades. Entonces el libro lo va narrando desde la perspectiva de cada una de esas personalidades. Entonces, pues verlo para mí era, bueno, leerlo es interesantísimo para mí. Entonces ese sí, yo creo lo he leído como unas 3, 4 veces. Los demás, pues sí, por lo menos 2. Me los he echado todos porque sí, disfruto mucho mis libros. Yo no soy mucho de leer libros porque me aburre leer algo que ya sé que va a pasar. Entonces prefiero leer historias nuevas y así ir como aumentando mi conocimiento. Y ya para terminar, ¿qué libro cree que le hace falta a su colección? ¿Qué libro quiere leer pero no ha sido capaz de leerlo todavía? Pues en ese sentido creo que los que he querido leer he logrado conseguirlos. De hecho, el único que me faltaba de esta colección de J.K. Rowling que les contaba en la versión Misterio, justo pude conseguirlo hace unos pocos meses. Entonces ya cuando llegó fue así como de, oh sí, estamos completos para ahorita. Entonces normalmente ahorita no puedo hacerlo porque yo era mucho de ir a las bibliotecas. Por ejemplo, iba a Gandhi o iba al Fondo de Cultura Económica y me ponía a buscar en los libros de misterio. Y entonces ya entre que iba viendo la portada, iba viendo el reverso, ¿no? Si alguna historia me llamaba, ese era el libro que compraba. Entonces en realidad ahorita como no he tenido oportunidad de ponerme a indagar mucho, no considero que me falte algún libro. Tengo varios que quería de años pasados que no he empezado a leer, entonces más bien mi objetivo es leer esos que están pendientes porque siento feo que están ahí envueltitos. Sí, los libros también merecen ser leídos, tienen historias fascinantes siempre. Así es, hay que aprovecharlos. Si me permite hacerle una última pregunta. Sí, claro.
Si tiene un libro y hay personajes con los que se identifica, ¿cuál sería el que más se identifica? Híjole. Pues es que como tal no tengo un personaje con el que diga yo soy este, ¿no? Normalmente eso me pasa más con las películas que con los libros. Porque en los libros, como dejo echar a volar la imaginación, normalmente le veo a los personajes pues esas habilidades que el autor quiere ponerles. Y pues en realidad yo no soy de las historias de misterio, pues yo no tengo nada que ver con los personajes, ¿no? O sea, muchas veces pues ellos son así muy intrépidos y no le tienen miedo a nada y tienen esta lógica como fría, ¿no? Y pues yo no, yo tengo así corazón de pollo y normalmente soy bastante temerosa. Entonces, pues no he podido identificarme con alguno porque pues son como características opuestas, ¿no? Entonces, más bien es como, pues incluso esa admiración de decir, wow, ¿no? O sea, pues se avientan ahí, digo, al final de cuentas, pues es ficción, pero pues sí así de, pues sabían quién era el asesino y aún así se fueron a meter a la casa para agarrarse a golpes, ¿no? Dices, ay, no, pues yo jamás en la vida si me entero, échate a correr y ojalá nunca te lo encuentres, ¿no? Entonces sí, más bien como que no he tenido oportunidad, porque pues sí, son personalidades completamente distintas a las mías. Pero pues yo creo que también eso hace que disfrute mucho leerlo. Bueno, muchas gracias, Miss. Fue muy divertido y muy interesante poder compartir con ustedes experiencias y momentos. Con mucho Y gusto. espero que se haya pasado un buen rato también. Y gracias al instituto que nos está viendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por el espacio y pues siempre es bonito recordar las cosas que nos hacen sentir bien. Gracias, Missy. Espero que esto impulse a varios a continuar leyendo. Sí, ojalá, de verdad. Muchas veces como que el hecho de que nos obliguen a leer, ¿no? Pues provoca que no seamos muy afines, ¿no? Y decidamos en algún momento abandonarlo. Pero pues si de verdad buscamos algo que nos llame la atención, que se relacione con nosotros, que nos haga sentir que pues estamos conectando con algo que nos agrada de la vida, pues creo que esa es la parte bonita de los libros, que puedes hacerlo al alcance de tu mano, ¿no? Entonces, pues sí, gracias también por permitirme expresar lo que los libros significan para mí. Bueno, muchas gracias, Miss. Eso sería todo. Un gusto, hijos. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego y felices vacaciones. Igualmente, Sofía. Cuídense mucho.